Buenas tardes a todos y a todas los presentes, las presentes, y a los panelistas que aceptaron la invitación para debatir hoy la situación de los trabajadores y el rol de los sindicatos. Tenemos, con nosotros a Carlos el Perro Santillán, no necesita presentación, supongo. Gonzalo Sanservino, que es delegado de ATE CONICET, militante de Razón y Revolución y de Vía Socialista, y a Raúl Llanesa, también delegado de ATE INDEC. Sí. Así que sin más preámbulos, vamos a darle la palabra a los compañeros para que arranquen las exposiciones, más o menos 15 minutos, y luego vamos a dar lugar a intervenciones, preguntas del público y de vuelta una ronda de respuestas. ¿Querés arrancar? Bueno, si nadie quiere, arranco yo. ¿Arranco yo? Sí. Dale. Bueno, me ha tocado arrancar porque todos están tímidos, así que como anfitrión yo los invité, así que arranco. Bueno, como decía Yanina, la idea era exponer sobre la situación y debatir, abrir el debate sobre la situación de los trabajadores y el rol de los sindicatos en la Argentina. Lo que nosotros vemos, yo soy parte de la organización de las jornadas, del movimiento Argentina 2050 y Vía Socialista, y lo que nosotros observamos, que calculo que esto es algo que no voy a decir ninguna novedad para nadie, todos acá somos laburantes y todos lo vemos y lo palpamos día a día, pero la situación en la que estamos los trabajadores es una suerte de espiral descendente en el que estamos, no de hace 1, de hace 2, 3, 4, 5 años, sino una espiral descendente, cada vez estamos un poco peor, desde hace más de 5 décadas. La caída salarial es uno de los síntomas de esa espiral descendente, la caída con la dictadura, luego la hiperalfonsinista, el menemismo, el 2001, la última crisis que no arrancó ni con la pandemia ni con Macri, sino que es una crisis que venimos arrastrando hace más de una década, desde los últimos años del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, los años del macrismo, los 3 años de Alberto Fernández, y los salarios cada vez están peor, la reforma laboral que vino para quedarse, la reforma laboral, flexibilización, la precarización, todas cosas que fueron avanzando en estas últimas 5 décadas e incluso gobiernos que se dicen nacionales y populares no han revertido e incluso han profundizado. La desocupación, la pobreza, o sea, estamos en una situación en que cada crisis de la Argentina nos coloca un escalón más abajo y cada recuperación de esa crisis, cuando la hay, porque la última, digamos, la recuperación no llega nunca, pero cuando hay recuperación, a lo sumo se revierte un poco el peor momento de la caída, pero en el largo plazo cada vez estamos un escalón más abajo y se van consolidando unos niveles de explotación cada vez superiores. Esto pasa con todos los gobiernos, con los salarios y con el ataque a las condiciones de trabajo y de vida de los trabajadores que de una y otra forma no paran de avanzar. Esto es posible, hago un pequeño raconto histórico y después vamos a nuestra situación actual. Esto es posible porque la derrota de la clase obrera argentina en los 70 no fue superada. La clase obrera está desorganizada frente a los ataques de la burguesía. Una fractura que tiene que ver con cuestiones estructurales, o sea, la clase obrera está fracturada y dividida entre ocupados y desocupados, en blanco, en negro, de planta, contratados, terciarizados. Y a esa desorganización, a esa fractura se suma la desorganización
propia del momento de derrota y el ascenso en nuestros sindicatos de corrientes burguesas que lo que conocemos como burocracia sindical, que han ido han ido ayudando a que se consolide este proceso de fragmentación, este proceso de desorganización y que la burguesía vaya avanzando sin que se pueda oponer resistencia. Vamos a qué es lo que nos deja la última vuelta de esto que llamaba un largo espiral descendente, esta crisis que comienza con Cristina entre 2009 y 2011, que sigue con Macri, que sigue con Alberto Cristina Massa, porque no olvidemos que Alberto no gobierna solo ni llegó ahí solo, donde se observa, como decía, una fuerte caída salarial a lo largo de todo esta ya más de una década, que comienza con Cristina, que se profundiza fuertemente durante el macrismo, más aún durante los 2 primeros años de Alberto Fernández, con la excusa de la pandemia. Y a partir de ahí lo que observamos es que las paritarias tienden a correr detrás de la inflación. O sea, cuando uno mira los números en casi todas las ramas, salvo muy pocas excepciones, lo que se encuentra es con que, con suerte, los salarios en blanco empatan la inflación, una inflación que corre a un nivel que es muy difícil de alcanzar, es muy difícil sostener el nivel de organización necesaria para ir siguiéndole el paso a la inflación, mientras que los salarios en negro, por ejemplo, han perdido terreno, incluso, o sea, a lo que perdieron durante el macrismo, los trabajadores en negro tienen que sumar lo que perdieron con Alberto. En el caso de los trabajadores en blanco, lo que se ve es que el albertismo, por llamarlo de alguna manera, termina consolidando los niveles de explotación a los que llegamos con el macrismo. O sea, este gobierno que se presenta como un gobierno popular, que decía venir a recomponer salarios, termina con la complicidad de los sindicatos, de las direcciones de nuestros sindicatos, terminan consolidando e incluso en algunas fracciones de la clase obrera ampliando los niveles de explotación del macrismo. En estas condiciones llegamos a casi el final del gobierno de Alberto Fernández, le queda menos de un año, y en un momento político muy complicado, porque se va gestando aquello que hemos llamado y que se ha discutido mucho a lo largo de estas jornadas, un consenso liberal, en donde tanto desde la oposición como desde el propio oficialismo se empieza a gestar un consenso en torno a una serie de medidas que son acicateadas por sectores como Milei, que cumple hoy el rol que en los 90 cumplía Álvaro Alzogaray, digamos, a asustar con las medidas extremas para que después esa misma política venga de la mano de gobiernos que supuestamente van a ser más moderados. Se empieza a gestar el consenso en torno a esta política de menos Estado, reducir planes sociales, ajustar el gasto estatal, despedir empleados públicos, reforma laboral, reforma jubilatoria, reforma tributaria, contraria a los intereses de los trabajadores. O sea que los trabajadores llegamos al 2023, luego de un largo proceso de pérdida de posiciones, con altos niveles de pobreza, de precariedad, de pobreza incluso entre los que tenemos un trabajo en blanco, incluso los que están trabajando tienen salarios por debajo de la línea de pobreza oficial. Seguramente después Raúl comente el gran trabajo que han hecho los compañeros de ATINDEC para medir lo que realmente debería ganar una familia obrera, que está lejísimo de nuestros salarios y de la línea de pobreza oficial. Entonces así llegamos
al 2023 en estas condiciones, y que hoy estemos así es en buena medida responsabilidad de los sindicatos que se han alineado con este gobierno, que permitieron el ajuste de la pandemia y que aceptan, después de la pandemia, cuando el gobierno habla de una recuperación económica, que los salarios sigan corriendo atrás de la inflación sin recuperar, o sea, apenas, digamos, manteniendo los niveles de hace 1 o 2 años y muy lejos de recuperar lo que se perdió, que fue un montón en términos salariales para la clase obrera durante el macrismo. Es claro que con sindicatos alineados con gobiernos que más allá de su discurso y más allá de lo que digan, vienen a seguir con esta política de ataque a los trabajadores, o sea, sin sindicatos independientes, no queda más resultado que esto. Y esta es una crítica no solo a lo que llamamos la clásica burocracia sindical, los gordos de la CGT, sino a un nuevo sindicalismo kirchnerista que tiene un discurso crítico de esa vieja burocracia sindical, un discurso más progresista, pero que pero que terminan replicando el mismo accionar, o sea, nos terminan llevando al mismo resultado, de la mano de este sindicalismo alineado con el actual gobierno, este sindicalismo kirchnerista crítico, nos encontramos con lo mismo. O sea, en última instancia, el kirchnerismo aparece hoy como un mojón más en un largo proceso de degradación de las condiciones de trabajo de los obreros, y quienes aparecen como críticos de eso terminan sosteniéndolo. O sea, el kirchnerismo crítico sigue siendo kirchnerismo, y la verdadera crítica de la situación en la que estamos es la superación de este estado de cosas. Ahí tenemos una pata del problema. ¿Cómo estoy de tiempo? ¿Muy mal? Bien. Bueno, ya igual voy cerrando. Ahí tenemos una pata del problema. O sea, necesitamos nuevas conducciones en nuestros sindicatos, necesitamos sindicatos independientes de los gobiernos, pero con nuevos sindicatos o con nuevas direcciones sindicales no alcanza. Como decía hace un rato, con una inflación que hoy está en el 6, 7%, 8% mensual, 100% anual, hay un punto en el cual la acción sindical por sí misma no alcanza. O sea, estamos todo el tiempo a la defensiva peleando por sostener posiciones para mantener únicamente el poder adquisitivo de nuestro salario, lo más básico. O sea, porque ahora prácticamente todo el mundo tiene las famosas paritarias en cuotas, cada vez más largas. El mes que no te entró una cuota de la paritaria, por más miserable que sea, se siente mucho. Es muy difícil llegar a fin de mes. Y esto nos obliga a estar en un estado de pelea permanente para defender el poder adquisitivo. O sea, se necesita un estado de movilización muy grande y muy difícil de sostener. En CONICET venimos de una experiencia de organización autoconvocada, también acompañada por muchos delegados sindicales en CONICET que han acompañado esta pelea por recomposición salarial, sobre todo en 2020, en el cual los salarios en CONICET y en el Estado en general llegaron a su punto más bajo en 20 años, o sea, llegamos a tener niveles salariales de los de la crisis del 2001, pero esa organización es muy difícil de sostener a lo largo del tiempo, o sea, se necesita un nivel de organización y un nivel de conflictividad casi permanente para poder defender el poder adquisitivo en contextos de alta inflación como los que estamos. Y esto nos lleva a otro planteo y otra reflexión que queríamos traer, que es que desde nuestra perspectiva los trabajadores tenemos que empezar a trascender la esfera meramente sindical y empezar a intervenir en el ámbito político.
claramente no para ser furgones de cola de proyectos burgueses, que son los que nos trajeron hasta acá, se llamen K o se llamen M, pero tenemos que dar la pelea para que los trabajadores se involucren y comiencen a hacer política por sí mismos. Cosa que de hecho hacen, o sea, los que están gobernándonos hoy, así como los que estaban gobernando hace 5 años, alguien los votó. Y en un país como la Argentina, como cualquier país capitalista, donde la mayoría de la población es obrera, a esos gobiernos, incluso los que vienen con un discurso que está muy lejos de los intereses de la clase obrera, fueron votados por obreros. Entonces, los obreros están haciendo política. Y quienes de alguna u otra manera tenemos un rol dirigente frente a los trabajadores, debemos también dar estas discusiones y trascender lo que se suele llamar basismo, que en cualquier contexto, pero en este más, es una perspectiva conservadora. Porque si no trascendemos ese límite del mero sindicalismo, hoy más que nunca, le regalamos las bases a la burguesía. Entregamos a los trabajadores a la burguesía, algo sumamente peligroso en este contexto, en donde avanza este consenso liberal dominante tanto en los partidos del oficialismo como de la oposición, y en el que se va gestando un clima para una nueva ofensiva sobre los trabajadores. O sea, si no intervenimos como... Sí, ya cierro. Si como dirigentes sindicales, como delegados, no empezamos a dar con nuestros compañeros estas discusiones y empezamos a organizarnos más allá del sindicato, en un contexto como este vamos muertos. Así que nada, esa era la reflexión que queríamos traer. Gracias y los dejo con los compañeros. Bueno, buenas tardes, disculpen, ¿no?, la demora, les agradezco la invitación, un día terrible, un fin de semana terrible, mucho calor y acá se siente. Bueno, soy de la casa, como Gonzalo, yo trabajo en el INDEC, soy delegado general adjunto de ATE en el INDEC, y desde hace mucho tiempo venimos planteando, no diría mediciones alternativas, porque lo hacemos en base a datos públicos, ¿sí? Algunos pequeños y humildes ejercicios que aportamos a los compañeros y compañeras de distintas organizaciones, sean distintas juntas internas o parte de la central, como de otros sindicatos de otras centrales. Por eso voy a arrancar por lo que él dijo. Nosotros venimos haciendo una suerte de seguimiento del salario de los trabajadores y trabajadoras del Sistema Nacional de Empleo Público, del CINEP. Es uno de los convenios más grandes dentro de la Administración Pública Nacional, y desde diciembre de 2015 a la fecha, nosotros venimos elaborando una suerte de seguimiento del poder de compra, ¿verdad? Venimos señalando la pérdida del poder de compra, ¿no? Y para nosotros es muy difícil, ¿no? Porque estamos, como trabajadores y trabajadoras organizados en ATE, salir a decir que seguimos perdiendo por goleada contra la inflación o contra la variación de precios, como en realidad debe decirse. Y nos cuesta porque en los últimos años se han abrazado esta idea de que alcanza solamente con ganarle un año en inflación. Si uno tiene que ser, y para no ser necio, porque de eso se trata, para construir una alternativa hay que arrancar por lo menos reconociendo qué es lo que está pasando. En el último año, nosotros tenemos de nuestro sistema estadístico, nuestro Sistema Nacional de Empleo Público, el CINEP, tomamos un caso testigo, y ese caso testigo, en la última pauta salarial 2022-2023, que arranca en junio de 2022,
y va a terminar en mayo de este año, la variación va desde 117% al 112%, depende si arrancamos en el grado 0, que es aquel o aquella que no tiene ningún tipo de antigüedad o menos de 3 años, y el que más tiene, ahí se va achicando esa romper con la barrera de la posible inflación. Por la inflación estamos haciendo un cálculo demasiado generoso, tomando en cuenta lo que dice el REM del Banco Central de la República Argentina, tomando en cuenta lo que dicen los analistas o especialistas en el tema. Imagino que ustedes tendrán compañeros y compañeras que hacen la suerte de una proyección de la inflación de este año y irán planteándolo en sus distintos documentos, pero lo que tiene que ver con el periodo 2022-2023 de la pauta, para nosotros creemos que la inflación va a estar alrededor del 92-93%, y como dije, el aumento salarial va a estar arriba del 112 al 117%. Uno diría, bueno, con esos números, wow, vamos a ganar casi por un 20%. Ahora, cuando el piso es tan bajo como de un trabajador estatal, la verdad la cosa se hace difícil. Y si nosotros vamos trasladando esto a 5 años, que es lo que toman la mayoría de los analistas o especialistas en el tema, la inflación de mayo de 2018 a la supuesta de mayo del 2023 sería de 1.060 puntos contra una variación también, sí, ya tenemos el valor del salario de mayo del 2023 de 810%. O sea, queda claro que nosotros, los trabajadores y trabajadoras estatales, seguimos siendo, junto a los que están en la economía informal, aquellos que son monotributistas, los que son monotributistas sociales, los que no están registrados, los que soportamos el peso de la crisis, los que somos la variable de ajuste. En ese sentido, si uno ve los últimos datos de crecimiento del empleo, los datos que brinda el Ministerio de Trabajo, hubo un crecimiento el año pasado, hasta octubre del año pasado, de 54.000 trabajadores y trabajadoras en el ámbito estatal, ¿no? Uno, si tiene que hablar del ámbito estatal, habla de los trabajadores del Estado, de los trabajadores de las fuerzas públicas, los trabajadores o los militares, la policía, las fuerzas de seguridad, los estatales, además los docentes y el personal de salud nacional y provinciales. Ese universo son de casi 3.400.000 y en el año pasado hubo un crecimiento de 54.000 en trabajadores del Estado, alrededor de 1.900.000 eran trabajadores monotributistas y un crecimiento del monotributo social, creo que son inclusive aún los más castigados de este sistema, en 555.000 trabajadores y trabajadoras de la economía social o trabajadores a través del monotributo social. Cuando nosotros también planteamos una canasta alternativa a la canasta que presenta el INDEC o presentan las distintas direcciones provinciales, como la ciudad de Buenos Aires, que habla de un ingreso a enero de este año, una canasta básica total a nivel nacional de 160.000 pesos, nosotros planteamos una alternativa, 170.000, perdón, de 253.000 pesos. Cuando uno lo plantea, tiene que ver cuál es la génesis de esa canasta. La génesis es una innovación metodológica que había planteado nuestro organismo ante la intervención que sufrió en la etapa del fin del mandato de Néstor Kirchner y los dos gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner. No se llegó a poner en funcionamiento, pero nosotros tomamos en base a esa canasta de 253.000 pesos de hoy, como la que es necesario que tenga un trabajador, una trabajadora para hacer frente a las necesidades básicas mínimas de una familia tipo. Familia tipo, acá en este caso tomamos la de dos mayores
en edad de 30 años y 2 menores en edad de escolar. Se nos plantean a veces distintas discusiones y ahí será, como dice Gonzalo, nuestra responsabilidad como compañeros que estamos al frente de una comisión gremial, de una organización política, de una organización territorial, el dar la pelea cultural de que ese debe ser el salario o el que ustedes crean o puedan construir, que nosotros tenemos que trabajar, porque es muy difícil a veces romper con esa idea de cómo yo, que trabajo en la municipalidad, estuvimos hace unos meses en Rosario, yo he estado en Jujuy antes, también estoy en Jujuy, varias veces. Me dicen, bueno, pero yo gano 20.000 pesos acá en la municipalidad. ¿Cómo hago para llegar a 253.000 pesos, que es el salario de enero de este año? Bueno, ese debe ser nuestro desafío. A veces quizás lo que plantea Gonzalo puede quedar una retórica, puede generar una buena intención y a veces es difícil poner en funcionamiento una organización puesta al servicio realmente de los que menos tienen y las que menos tienen, pero ese es el desafío para los próximos años. Tratar de convencer que es posible organizarse para recuperar no solamente puestos de trabajo. Creo que la mayoría de los que estamos acá trabajamos. Lo que hay que recuperar es el empleo de calidad. Ese empleo que te daba la posibilidad de tener una previsión social, acceso a la salud y la posibilidad de seguir creciendo una carrera administrativa, en el caso de los que somos trabajadores estatales, y recuperar un poco esa idea del 50 y 50 que hoy parece cada vez más lejos. Nosotros tenemos también que tener en cuenta, ya lo termino, lo voy a redondear de esta manera. No, vamos tranquilo. El último dato del INDEC habla de una población económicamente activa de 14 millones de personas. Son esos que están entre los 18 y la edad de jubilarse, ¿no? Que cada vez se extiende más. No porque lo quiera el macrismo o este gobierno lo vaya aceptando, sino porque la realidad te impone que se ha corrido la vara de la jubilación. Uno, o porque no tenés los aportes. Dos, porque no te podés retirar, tenés que seguir trabajando. Y de esos 14 millones, solamente 6 millones tienen descuentos. Descuentos. O sea, solamente 6 millones al tercer trimestre del año pasado tienen descuentos. Estos descuentos, lo que hablamos de trabajo de calidad. Después podemos discutir si el trabajo dentro de ese que tiene descuento es trabajo, como en mi caso, hace 33 que soy precario. Recién ahora pude concursar, 33 años siendo precario, creo que cumpliré 34 siendo planta permanente, o de planta permanente, y después tenés 3 millones y medio de personas que son o monotributo social. Digo, sin descuento, no con descuento. O sea, la mayor cantidad de la masa de trabajadores y trabajadoras hoy en la Argentina, sean argentinos o residentes, no tienen descuentos. Están trabajando sumergidos en una economía informal de la cual nosotros necesitamos sentarnos, hablar con ellos, darle una alternativa de recuperación, de organización, una alternativa a las que nos plantean hoy los distintos actores sociales. Creo que eso es posible, creo que es importante que uno recupere esta cultura de poder organizarse, poder discutir y poder generar las condiciones para que la gente salga realmente a discutirle al poder económico, al poder real, cuáles son las necesidades y cómo ganarlas. Siempre en la calle, no creo que haya nada que se gane en un escritorio. Vuelvo a decir, nosotros durante mucho tiempo hemos sido, como ATE, una alternativa a las distintas formas de gestionar la mejora de los trabajadores y las trabajadoras, y en estos 2 últimos años nos han intentado convencer de que hemos podido ganar la inflación y eso no ha pasado. Les agradezco la invitación. Bueno, me quedo hasta que escuchar al perro y si hay alguna pregunta posterior y a su disposición.
Gracias, Gonzalo, a la organización por invitarme. Realmente sé del esfuerzo que están haciendo. Gracias a los compañeros que han llegado de Tandil, de Salta, a Paola de Mar del Plata. Bueno, sí, realmente escuchar los diagnósticos, escuchar los números, escuchar lo de Gonzalo en el planteo de que tenemos que unirnos, volver a pensar de darle herramientas a nuestros compañeros para que puedan luchar, organizarse. Es muy bueno saber que existen estas intenciones en un país como está el nuestro. Hace tiempo que, decía Gonzalo, desde la dictadura esta parte y antes, nosotros vivimos en crisis. Las crisis son totalmente ya aceptadas, inclusive por el pueblo. Vivimos en crisis, pese al gobierno que venga, ¿viste? Pasa el gobierno del justicialismo y nos hundimos. Pasa Macri y nos hundimos más. Viene Cristina, nos hundimos. Bueno, y una serie de situaciones que se van dando sin que tengamos en el túnel la luz que nos dice acá está la salida. Yo creo que los trabajadores, como decía Gonzalo, tenemos que ser nuevamente protagonistas. Creo que los trabajadores tienen que empezar a tener el rol de poder discutir, por ejemplo, la producción. El modo de producción que tiene Argentina. ¿Qué somos como país nosotros? ¿Qué ha pasado con este país industrial en aquellos tiempos que yo era muy chico, veía las fábricas llenas, veía YPF, veía yacimientos petrolíferos y carboníferos, veía agua y energía, y las empresas que se gestaban alrededor de las empresas estatales. ¿Qué ha pasado con ese país que parecía una potencia industrial y que estábamos décimos en todo el mundo en la cuestión por cápita de lo que recibía un trabajador o una persona de este país? ¿Qué ha pasado con ese país? Ya no existe más. ¿Quiénes son los responsables de que no exista más ese país productor, ese país productivo, y lo hayan transformado en un país de servicio? ¿Qué pasó? Bueno, vos te debes acordar lo que era en ese tiempo. Y la verdad es que nosotros no empezamos a ponerle el cascabel al gato. Claro, ellos han tenido como herramientas de la dominación, han tenido poderes muy grandes. La oligarquía, nadie habla ya de la oligarquía. Cuando dicen oligarquía, y dicen estos son, ¿sabes qué? Dinosaurios. Y la oligarquía existe, y la oligarquía pone gobiernos, y la oligarquía no es solamente el terrateniente, es el de la energía, es el tipo de la inmobiliaria, ese es el oligarca que está manejando con pocos tipos el país y fundiéndolo. La guita que no tenemos nosotros, hermano, la tiene alguien. Yo venía con mi mujer y le decía, mirá los campos que hay, o sembrados de soja, o campos sin nada, ¿visto? Sin producir
pero miles y miles de hectáreas en Santa Fe. Y por ahí una granjita que decía los lechones, y había como burla, ¿no? Había un corralito con 10 chanchos. Chao, hermano, ¿qué ha pasado? ¿Cuál es el principio fundamental de nosotros? Es la producción. Y nosotros decimos, le vamos a discutir el salario a este. ¿Sabes qué? El 70% de los trabajadores activos, asalariados, el 70% es precarizado. Y el otro 30% es el que gana ahí, arriba de la inflación, los camioneros, los petroleros, los aceiteros. Todos esos ganan un cachito más arriba de la inflación, nada más. Y son paritarias, parecen grandiosas. La verdad que si nosotros no tenemos propuestas de discutir la producción acá, vamos a errar nuevamente. Vamos a empezar a transitar el camino, sí, de la denuncia de los traidores, lo marcaba bien Gonzalo, esos tipos que han servido a la degradación de una herramienta fundamental que tenía el trabajador, que era el sindicalismo. Y esos tipos han degradado la lucha, han hecho que nuestros compañeros queden realmente desamparados ante situaciones aberrantes. Entonces el escepticismo de nuestros compañeros ya ni quieren salir a la calle. Ahí está el traidor, o vos decís sindicalista y te dicen, este estará choreando. Eso es así, ¿ha visto? Han degradado todo, como está degradada la sociedad, han desunido todo. Es muy bueno lo que planteás, empecemos a mirarnos, a sentir que somos la clase trabajadora. Ya no hablemos de proletariado, ya no tenemos la fábrica donde veíamos las columnas. Yo de Altos Hornos Zapla, las columnas salir de la fábrica, de trabajadores proletarios que iban, se plantaban, ganaban, perdían, pero tenían ahí a quien apuntar, al patrón que era el dueño. ¿Qué ha pasado? Ha pasado eso. A nosotros, la oligarquía, el Fondo Monetario, las sociedades que andan dando vuelta por la cabeza de nosotros, a donde está Macri, está Cristina, y abajo nos peleamos, y abajo nos matamos, nos dividimos, y ellos hacen negocio. Yo me reía una vez porque un compañero peronista me planteaba, ¿por qué la atacan así a Cristina, que esto y el otro? Y le decía, es la responsable del extractivismo, está vendiendo la cordillera. Ella andaba con Peter Moon en el mundo, con Macri padre, relacionándose con los chinos. Macri padre era el representante de los chinos en la Argentina. Entonces, ¿qué pasó? No miramos la profundidad de lo que está pasando en la Argentina. Hemos dejado de ser protagonistas. Nosotros éramos protagonistas en la calle. Desde la calle le discutíamos la política. Algunas veces ganábamos, otras veces perdíamos. Nos metían en cana y seguíamos. Por ejemplo, acá están los compañeros de Tandil. Ellos tienen una experiencia grandiosa. Le han podido, en el corazón de la oligarquía terrateniente, le han podido meter una contradicción así muy grande. Se le han metido a un remate que hacían los grandes criadores de vaca, le han metido un corte de ruta junto con los compañeros de allá de Mar del Plata. Por supuesto,
Hoy la compañera que dirige allá en Tandil la cuestión de la organización 1 de octubre está judicializada, la llevan a juicio, han ganado, ¿no? Ellos le han discutido la producción, han ganado. Le han tenido que dar las máquinas textiles a las mujeres de la organización. Y ahora esas mujeres están produciendo y ya no son precarizados, no son los sueldos precarizados. Están ganando muy bien las compañeras, 50 compañeras creo que en esa experiencia tienen. Entonces, la verdad es que seguramente esa compañera Griselda Altamirano, va a venir una campaña porque no podemos dejar que a esa compañera la metan presa. Porque la llevan a juicio y saben que si la condenan, la van a condenar a más de 3 años, va a ir presa. Entonces, la verdad es que hay experiencias donde sí se les puede discutir. Y le han discutido desde la calle el tema productivo. No le han ido a exigir bolsones como hace todo el mundo o a pedir más planes. Le han ido a decir, nosotros queremos trabajar en serio. Nosotros denon máquinas. A nosotros no nos engañen más. Y le han tenido que dar. Entonces, la verdad es que yo saludo a esta iniciativa de los chicos porque nos hace ver que todavía hay gente que quiere dar vuelta a la tortilla, que quiere en serio transformar esa palabrita unidad tan vapuleada en un concepto revolucionario que dé vuelta a la tortilla en serio. Si nos ponemos y nos planteamos, hay gente con ganas de luchar. Si nos ponemos, nos planteamos, nos reconocemos, pese a que a lo mejor tengamos diferencias, que podamos discutir las líneas y todo lo demás aquí abajo, pero saber que tenemos un enemigo muy grande, que tenemos que derrotarlo porque no tenemos futuro sino en este país. Para nuestros hijos, nuestros nietos, no hay futuro si seguimos en este camino. Y ya cerrando, creo yo que estas cuestiones a donde ellos han trabajado para que nosotros creamos que no existe la posibilidad del trabajador o que ya en ese 70% precarizado donde están los compañeros desocupados, están los compañeros terciarizados, están los compañeros que no tienen aporte, están los compañeros monotributistas, están toda esa gente que no tiene posibilidades de pensar en el día a día qué come. Entonces le meten los bolsones, le meten el plan, le meten esto, le meten el otro. Y esos son caminos a perdurar una situación que venimos viviendo nosotros hace mucho tiempo de diferentes maneras, pero que se viene plasmando en la pauperización de nuestros compañeros cada vez más. Y si nosotros no observamos esto, y si nosotros no vemos la posibilidad de convertir esa palabra unidad en un concepto revolucionario que nos permita debatir y, sí, ya termino, y estar en la calle discutiéndole la política, estar en la calle teniendo la posibilidad de nuestros mejores hombres llevarlo a que puedan disputar, que puedan estar, que sepamos nosotros que no lo van a comprar, que no se van a vender, que todavía hay posibilidades, no como lo que vemos hoy. Los que estaban el año pasado, o hace 2 años, o hace 3 años, hace 5 años, los que estaban con nosotros cortando ruta, hoy son diputados nacionales, son funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social.
son los mismos, ¿has visto? Todos comprados. Propongo que estas cosas que pasan las difundamos, sepamos que existimos de una punta, a lo mejor por ahí llega Alberto a Jujuy dice, o a Salta y dice, este es otro país, pero somos argentinos. Bueno, muchas gracias a los expositores. Abrimos entonces a una ronda de preguntas o de intervenciones del público. Buenas tardes a todos. Bueno, muy claras las exposiciones. Gracias. Yo soy Martín, soy trabajador del Hospital Posadas y del Hospital de Clínicas. Hay algo muy claro que dijo el perro, que es esta cuestión de las oligarquías, y yo creo que hoy todo lo que es la burocracia sindical son oligarquías también, ¿no? Los sindicalistas que viven en barrios privados, que viven en countries, que tienen Audis, Mercedes-Benz y se manejan en jets privados. Yo soy aportante del sindicato hace 25 años y me siento un tonto. Cada año que pasa me siento un tonto de que me sigan sacando la cuota sindical, cuando lo único que me dan es en marzo la mochila para los chicos y a fin de año el pan dulce y la sidra. Pero sin embargo sigo pagando la cuota sindical porque tal vez creo todavía en que podemos cambiar algo. O tal vez es por tanta gente que murió luchando por querer cambiar algo. Pero tenemos un problema en el hospital, al menos el hospital de clínica, y es que cada vez cuesta más conseguir gente que se oponga y que cumpla con los estatutos mínimos. O sea, es algo tonto que lo que estoy planteando, ¿no? Pero nos cuesta muchísimo conseguir compañeros que estén afiliados, que cumplan con lo que el estatuto pide para poder presentarnos a una elección y poder combatir a la burocracia. ¿Por qué? Porque como dijo el perro, hay un descreimiento tan grande, pero tan grande de la cuestión sindical que no conseguimos compañeros. Eso por un lado. La otra cuestión que vemos es la cuestión del castigo y el disciplinamiento a aquellos compañeros que se oponen, con castigos muy fuertes. Nosotros tuvimos un compañero en la pandemia del Hospital de Clínicas que denunció algunas cuestiones precarias de falta de insumos y el compañero fue cesanteado, sumariado y se le quitó el salario. Y esos mensajes son muy fuertes para alguien que se quiera oponer o que quiera quejarse. Entonces, es algo muy fuerte. Si ese sindicato, el que debería defenderme y no me defiende, ¿a dónde voy yo? ¿A quién recurro? Entonces, eso es lo primero que yo noto así en el corto plazo, ¿no? Mirándolo en chiquito, digamos, en mi hospital. ¿Cómo poder superar eso? Yo creo que es a través de la unión, pero tenemos esa cuestión de gente que no quiere saber absolutamente nada, es de la casa al trabajo, del trabajo a casa, yo quiero llevar el pan a la noche, la cena, y termina ahí. No me meto con nadie, no levanto la voz, no digo nada por las dudas, a ver si pierdo el trabajo. Entonces, eso es lo que yo noto, al menos en este hospital, que está acá nomás, acá en la Facultad de Medicina, y que hace 25 años que trabajo ahí. Yo lo que noto es un deterioro, pasan las décadas y noto ese deterioro, esa falta de participación, y noto toda una estrategia del aparato burocrático para ganar sistemáticamente las elecciones. Hay muchas prebendas, hay muchos cargos otorgados, y con los cargos nomás que ellos otorgan ya es suficiente para ganar la elección cuando hay que ganar la elección. Es lo que yo estoy notando. Somos muy poquitos los que queremos hacer algo y cuesta muchísimo ir servicio por servicio, sector por sector, recopilar las problemáticas de cada sector, de cada servicio y que la gente se anima. Ahora, la gente en secreto reconoce que hay problemas, los reconoce todo, reconoce la burocracia, reconoce que no los quiere, reconoce que hay que cambiar, pero no se animan a participar. Entonces creo que ese es el gran desafío y uno no sabe cómo hacer, qué palabras usar, cómo hacer para que se animen. Entonces es un problema. Y después en el caso del Hospital Posada, por ejemplo, cuando vino el gobierno de Macri, se armaron listas negras y los dos principales sindicatos, que es UPCN y ATE, salieron a entregar las listas de los compañeros que eran más combativos. Fue algo muy fuerte para nosotros. O sea, y a partir de ahí, ese compañero que alguna vez quiso combatir y luchar, hoy no lo rescatamos más. No quiere saber más nada, porque perdió su trabajo. Después, cuando volvió el gobierno
de Alberto los reincorporaron, ¿no? Algunos de ellos reincorporaron. Pero la experiencia de haberse quedado sin trabajo, la pasaron por esa experiencia. Es lo que yo quería aportarle. Nosotros somos docentes de la Ciudad de La Plata, algunos de los que estamos acá, y vinimos a participar de estas jornadas que están buenísimas. Y nos pasa exactamente lo mismo, porque parece que el sindicalismo en docencia tiene un solo nombre propio, a lo ancho y a lo largo del país, representado en una sola persona, que es odiada en un 90%, pero parece que es el que gana, sigue ganando las elecciones, como hoy decían en la mesa de educación, con un 30% de afiliaciones. 30% de afiliados en la provincia de Buenos Aires, el 70% desafiliado a cualquier sindicato docente, en nuestro caso, en nuestro sector. Y esa persona sigue manejando los hilos de toda la docencia, ¿sí? Y en los medios de comunicación masivos y en los no tan masivos también, lo ponen como el ogro, y el sindicalismo es mala palabra, y el sindicalismo es el que deja a los niños, en nuestro sector, es el que deja a los niños sin clase, ¿sí? Y la culpa de que los niños no aprendan es de los docentes, y la culpa de que se te caiga un ventilador arriba de la cabeza también. Ahora, la culpa de que las escuelas no están en condiciones porque hace mucho calor y no hay ventiladores, también es del docente. Si nosotros nos quejamos, la culpa es nuestra. Digo, el sindicalismo en general, por ahí uno puede hablar desde su propio sector, pero el sindicalismo en general en las sociedades como está visto, los miran medio de costado como diciendo, no, no te metas ahí, no, son todos burócratas, no, sí, ¿para qué me voy a afiliar si le voy a dar plata a Baradel y se va a llenar sus arcas y listo? Yo al gordo no le doy nada, así te dicen las compañeras y los compañeros docentes, yo al gordo no le doy nada. Pero es la única forma, lo que nos cuesta a nosotros es conseguir que se afilien para lograr contrarrestarlo, porque si no, es como una cadena que no se termina más. Cambiar la imagen del sindicalismo, por lo menos en nuestro sector docente, es recontra difícil. Bueno, y les agradezco a los tres porque es un placer escucharlos. Gracias. Sí, no sé, quería ver si hay alguien más, si no pasamos. Sí, digo, en principio digo saludarlos, ¿no? Y agradecido también por, ¿no?, las intervenciones de ustedes. No, digo, en principio digo a Raúl, digo, hoy hablaste, ¿no?, del cálculo ese ¿no?, que están usando y que estuvo a punto de usarse previo a la intervención. Digo, ese cálculo es mucho más real que el que se está usando actualmente. Digo, esa es una de las preguntas. Después tiraste un dato, no sé si me perdí o no lo llegué a entender, de la población económicamente activa. Dijiste, ¿cuántos están registrados? ¿Cuántos no están registrados? Con descuento decís que los que están, digamos, trabajando en blanco, digamos, de eso estás hablando. Bien. Digo, Gonzalo, vos venías argumentando, ¿no?, por tu propia historia, ¿no?, como profe de historia, ¿no? Digo, hay un hilo conductor, ¿no? Digo, me parece que de las experiencias sindicales que tenemos, digo, no sé si en algún momento estuviste ahí analizando algo, estudiando algo. También lo que nos está pasando, por lo menos, ¿no?, recién mi compañera Lilia ahí lo nombraba, tenemos un problema, ¿no?, obviamente, con la construcción sindical, con los sindicatos cerrados, sin participación, o lo que decía ya el compañero, ¿no?, que digo, venimos aportando un sindicato, pero que claramente está burocratizado. Pero empiezan a aparecer, ¿no?, expresiones muy preocupantes, por lo menos en la docencia, ¿no?, que son las autoconvocatorias, que van muy en contra también, ¿no?, justamente de la organización gremial, ¿no?, porque hay un hartazgo, ¿no?, de las permanentes traiciones, ¿sí?, porque es una realidad. Y Perro, simplemente era agradecer tu intervención y tu propia historia, y que estés acá para seguir reivindicando, ¿no?, cada una de las luchas, ¿no? Era simplemente también una reivindicación hacia vos, ¿sí? ¿Cuántas de estas instancias, ustedes que están, bueno, a vos o a los que están, te pregunto a vos porque estás coordinando esta mesa y porque entiendo que sos parte de la organización, cuántas de estas instancias en el corazón de la Argentina, que es
Buenos Aires, capital, donde se reúnen y discuten política supuestamente mucho más que en el resto del país, supuestamente digo, no, pero ¿cuántas de estas instancias se van dando o no se dan? O cuántas ustedes pueden registrar, porque tengo la sensación de que lo que está pasando es un alto nivel de fragmentación y como que, por lo menos esta es mi hipótesis, por eso les pregunto, que cada vez que nos encontramos con otras personas necesitamos hablar de cosas que están ahí como atravesadas, bueno, todo esto, y que es muy difícil si nosotros mismos y nosotras mismas no creemos que se pueda transformar este mundo porque caemos en un alto nivel de escepticismo, como lo expresa el compañero, la compañera, y me sumo también, porque además estamos con un paro que esta semana se desarrolla a través de la resolución de CONADU, y la gente discute por WhatsApp, pero los que discuten por WhatsApp de 156 personas son 6. Entonces, la verdad que sí, da para pensar que es válido o es parte de lo que nos pasa esto del escepticismo. Entonces, digo, ¿cuántas instancias reconocen ustedes que hay de encuentro, y en este sentido celebrar que lo hagan, como para poder empezar a decir, bueno, nos demos un poco de fuerza, porque si todo está tan mal, si todos estamos desunidos, si todos estamos fragmentados y además no nos encontramos, estamos en el horno? Gracias, iba más o menos en el mismo hilo. Y yo quiero levantar de que en realidad hay mucha gente que lucha. Creo que efectivamente estamos muy fragmentados. Creo que lo que decía el compañero, que a muchos no le interesa, a muchos sí le interesa, por eso reniegan, por eso se enojan, por eso se calientan, por eso no quieren los compañeros afiliarse para darle la guita al gordo, como dicen, ¿no? Y creo que lo que falta es que ellos se animen, ¿no?, a construir lo que debemos construir, lo que a cada uno nos toca construir, a tomar en sus manos, como lo ha hecho el perro en la lucha de Jujuy, como lo han hecho los compañeros en cada rincón del país, como lo hace el mono en Tandil, la compañera en Mar del Plata, como lo están haciendo ustedes con esta tarea hermosa, rica. Para mí es un doble placer, además, volver a estar en una jornada junto con el perro, que hemos estado en otras, ¿no? Pero me parece que hay que juntarse con esos que reniegan, ¿no? Porque hay que juntarse con ellos y empezar a plantearnos qué hacer. Porque por lo menos esa fue mi experiencia. Nosotros también renegábamos, porque cuando entramos a trabajar, nuestro salario era equivalente a 32 abonos. Yo era trabajador y ahora soy jubilado de Cablevisión, o sea, del Grupo Clarín. Y en los 90 lo dábamos que nuestro salario era equivalente a 23 abonos. Habíamos perdido varios abonos, ¿no? Esto que relataban los compañeros, que graficaban, concretamente cómo se fueron perdiendo los salarios y el poder adquisitivo. Y nos planteamos qué hacer con eso. Y entonces hemos enfrentado a la conducción local y después hemos tenido que enfrentar, por supuesto, al Grupo Clarín, a la conducción de la federación, hasta que lograron sacarnos. El enemigo era muy grande, ¿no? Cristina no pudo con ellos, menos iba a poder este gordo que está hablando acá con el Grupo Clarín y siendo empleado del Grupo Clarín. Pero hemos logrado, hasta el día de hoy, ser el sector mejor pagado de todo el país, los trabajadores de televisión de Salta, ¿no? Hemos logrado un 38%, los compañeros de televisión en Salta ganan un 38% más que el resto del país. Y eso fue producto de la lucha. Y a nosotros también nos calentaba que el pelado se quedara con nuestra plata. Y nos molestaba de que a fin de año nos den un bolsón navideño y en marzo una mochila. También nos molestaba. Y éramos pendejos, yo tenía 24 años, ¿no? Pero teníamos ganas de que eso cambie y nos preguntábamos qué hacer. Y hoy eso uno lo escucha cuando sube al colectivo, lo escucha cuando visita a los compañeros en los merenderos, en los comedores, en el barrio, en el trabajo, que el malestar está. La bronca está. O sea, el caldo de cultivo está. Esto que están haciendo los compañeros acá es porque hay ese caldo de cultivo.
Efectivamente hemos perdido 30.000 dirigentes, puta madre. Y nosotros vinimos a reemplazarlo con lo que podemos. Nosotros vinimos a hacer lo que pudimos. Y creo que ese caldo de cultivo está y hay que laburarlo, hay que planteárselo a los compañeros. Bueno, ¿qué hacemos con el gordo? Porque el gordo, si no nos afiliamos, va a seguir ahí, ¿no? Si no nos organizamos después de afiliados, va a seguir ahí. Y en salud nos van a seguir repartiendo mochila si no nos organizamos. Y creo que eso es lo que nos falta, unirnos, aunque sea por nuestra necesidad. Identificando al enemigo principal. Me parece que teniendo claro quién es el enemigo principal, a partir de ahí la diferencia, porque no es que no tenemos diferencia con el perro o con el mono, la tenemos. Cuando nos juntamos los tres parece una discusión de 4, pero no nos dividen en la lucha. No, eso nada más, compañeros. Muchas gracias. Bueno, gracias, compañeros. Pues venimos a acompañar al perro en esta charla. Agradecido por la invitación al perro, que es nuestro dirigente nacional el 1 de mayo. Nosotros hemos tenido una experiencia enorme, porque venimos del centro de la Pampa Húmeda, del nido de la oligarquía. Nosotros somos de Tandil, Mar del Plata, militamos en Azul, Olavarría y Bahía Blanca. O sea que sabemos perfectamente que no son los enemigos del pueblo, los tenemos ahí. Es claro que ellos tienen un modelo productivo que tiene que ver con el avance de los sindicatos que prestan servicio, camionero, la energía, el petróleo, los aceiteros, son los mejores salarios pagos del país. Y en relación con los salarios de los docentes o los trabajadores de la salud, uno tiene que curar a los hijos de los pobres. Estoy viejo. Y los otros tienen que educarlos. Y estos hijos de puta, la oligarquía no quiere hijos que piensen, ni quiere que los hijos crezcan fuertes en salud, que su cabeza pueda enfrentarlos. Nosotros lo que tenemos que tener en claro es el blanco que tiene, preciso el blanco, quiénes son los enemigos del pueblo. ¿Por qué digo esto, compañero? Porque se llevan la mayor parte de la ganancia que proviene de la tierra. Si yo le pregunto a los trabajadores del INDEP, ¿cuál es el producto que genera más inflación en la Argentina? ¿Qué me va a decir el trabajador del INDEP? ¿Cuál es el que sube todos los días? No, el compañero, la tierra es la que sube todos los días. Y en dólares. Ese es el que produce mayor inflación y está en manos de muy poco. Y es precisamente porque está en manos muy pocos que produce esa inflación. Los hijos de puta de estos cobran en dólares su ganancia y pagan los salarios en peso. E invierten en dólares y le roban en peso, pagan los impuestos en peso. Entonces ustedes, los trabajadores de salud del Estado, no van a ganar un mango. Porque ellos ya tienen previsto qué van a hacer con el Estado. Un Estado de servicio. Y de orden de la oligarquía hacia el imperialismo. Y a su vez a sus ganancias. La evasión impositiva es tan grande a través de lo que hacen vendiendo cereal a través del Paraguay. Es muy grande, compañero. Ahí es el blanco. Capaz que el odio que tienen los compañeros, y es una expresión política de no afiliarse. Porque nosotros decimos, los compañeros no quieren participar en política. No, los compañeros están expresando política, porque estos hijos de puta no lo representan. Nuestra historia tiene que ver con la unidad de esos hijos de puta. Lamentablemente, tenemos que tener línea para poder doblarles el brazo a esto y ponerlos junto con los enemigos del pueblo, que son el blanco. Van a estar en el blanco si no se ponen al servicio del pueblo. Porque tienen que pelear por mejor salario, arrancarle la ganancia a la oligarquía para que esté al servicio del pueblo en salud y en educación. Nuestros hijos tienen que estudiar por llegar a la universidad. No puede ser, compañero, que sigamos viviendo así. O es el país de la oligarquía o es el país de los trabajadores. Esa, yo creo que ustedes, como dirigentes sindicales, es una meta a seguir. Creo, compañero, y le agradezco haber estado acá.
Bueno, muchas gracias a todas las intervenciones. Vamos a dar lugar. Yo quería hacer algo cortito, breve, y les dejo. Porque me preguntaron también, así que quería plantear dos cositas. Uno, en base a las intervenciones que estuvo habiendo, y bueno, dado que el panel es sobre sindicatos, a mí me parece que hay algo sobre lo que hay que avanzar en reflexionar, que muchas veces queda un poco de lado en las discusiones, que es sobre el modelo sindical. Es decir, en la Argentina hay un modelo sindical, un unicato, donde hay un sindicato que tiene el monopolio elegido por el Estado. Es muy difícil sacar eso, ahora lo consiguieron hace poco los compañeros de prensa, pero realmente es un caso excepcional en la historia. Y cuando digo excepcional en la historia es desde la década del 40 que tenemos este modelo sindical de unicidad y representada, y nunca hubo un cambio de personería. Porque es imposible, o sea, es muy difícil. Porque no hay nada que obligue al sindicato que tiene la personería a presentarse a la compulsa. En la legislación no hay nada que obligue al sindicato a presentarse a la compulsa. Hay que hacer juicio, ver. Y si no quiere, no se presenta. ¿Qué le pasa a los metrodelegados? ¿Sí? Entonces, eso es lo que también genera bronca. Porque ese tipo representará el 30% que lo vota y probablemente en las elecciones arrase. ¿Por qué? Porque el 30% que queda afiliado es el 30% que lo sigue, que responde a él, que etcétera, etcétera. Y entonces el sindicato pasa a ser cautivo de una fracción. En general, una fracción política. Porque además de que los sindicalistas se han convertido en burguesía sindical, efectivamente son empresarios, efectivamente muchas veces son empresarios de la misma rama en donde representan a los trabajadores. O sea, tienen empresas en esa misma rama. Pero además actúan políticamente. Es decir, todos lo sabemos, ¿sí? La intervención política y sobre todo la intervención de, por ejemplo, las patotas sindicales al servicio de intendentes, al servicio de la política. O sea, la relación patota barra brava política, la conocemos todos. Entonces, hay ahí un elemento a discutir. ¿Por qué surgen los autoconvocados? Todos estamos de acuerdo que los autoconvocados tienen vida corta, ya sabemos todas las limitaciones. Pero eso es expresión de que no tienen otra forma y otro canal de organización. Entonces, hay un problema ahí con el modelo sindical y eso creo que tiene que entrar en la discusión. ¿Qué hacemos con esto? Porque finalmente la desmoralización de los compañeros con la lucha sindical tiene que ver con eso. Bueno, yo acá en el sindicato me di cuenta que no puedo hacer nada. ¿Por qué? Porque el sindicato está cautivo de de una fracción política y es muy difícil. ¿Y por qué? Y porque acumularon tal poder a lo largo de las décadas, económico, político, etcétera, que tienen un manejo, un control y una disciplina dentro del sindicato que es muy difícil de romper. Y cuando digo poder, hablo de esto, las patotas, del poder económico, de preventas, de clientelismo dentro de las empresas, en el sector privado y en el público, ¿sí? Porque eso pasa en todos lados. La preventa, el cargo, el no, bueno, no puedo hacer nada porque me consiguieron el cargo, porque me consiguieron esto, lo otro, ¿sí? Porque están en connivencia con la patronal. En el sector privado también pasa. Entonces, eso es muy difícil de romper. Entonces, me parece que la discusión del modelo sindical tiene que estar presente en la discusión y en la reflexión si queremos pensar en recomponer esta situación y esta desmoralización que han planteado varios, que obviamente todos lo vemos y lo conocemos, pero tenemos que discutirlo. Acá el compañero está en ATE, es delegado hace mucho tiempo en el INDEC, y ha sido de los pocos, junto con compañeros de CONICET y de otras juntas internas, pero minoritarias, que hemos salido a pelear estos últimos años contra el ataque que sufrimos en el Estado, pero fue realmente excepcional y lo tuvimos que hacer de forma autoconvocada, porque queríamos, porque pensamos que es la mejor estrategia, porque pensamos que... No, porque no nos queda otra. Y cuando a los compañeros no les queda otra, buscan la forma que sea. Todos preferiríamos ir a pelear, y sí, pero a veces se puede, a veces no. Entonces, a mí me parece que eso tiene que entrar en la discusión, la cuestión del modelo sindical. Y en segundo lugar, lo que vos decías en tema de los encuentros, nosotros apostamos a hacer las jornadas presenciales un poco por eso. Porque la virtualidad
quiebra ese momento de encuentro y de vinculación. La virtualidad está buena, te permite muchas cosas, te permite llegar por ahí, obviamente, a un alcance que la presencialidad no tiene, porque hay gente de todo el país, etcétera, etcétera, y demás. Pero genera un vínculo un poco débil, digamos, ¿no? Que no es lo mismo que el verse cara a cara, que charlar, que discutir, etcétera. Entonces, apostamos a eso justamente para, digamos, volver a encontrarnos, a vernos la cara, a discutir, a charlar, etcétera. Nos parece que eso es importante y nos parece que es importante avanzar en la discusión de esto mismo. ¿Qué hacer? ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos recomponemos? ¿Sí? Sí, todos reconocemos el diagnóstico. Todos sabemos, todos estamos más o menos de acuerdo. Más o menos podemos discutir si este concepto, el otro, no importa. Más o menos tenemos un diagnóstico común, lo llamemos como lo llamemos. El problema es que hacemos por eso la jornada, piensan, bueno, Argentina 2050, no en un sentido de acá 30 años, sino una mirada hacia el futuro. ¿A qué hacemos? ¿Cómo salimos de esto? Porque no nos podemos quedar en la queja, en la discusión si le decimos así o asá. Basta. Hay que salir a pensar cómo nos recomponemos y dejar de lado diferencias menores. Obviamente, no voy a salir con alguien que está pensando en hacer una reforma laboral para hacer mierda o bajar el salario, etc. Pero hay un campo en común de discusión que creemos que hay que avanzar. ¿Por qué? Porque se viene el consenso liberal. Digamos, cualquiera que asuma, ya sabemos lo que va a hacer. O no sabemos lo que van a hacer, asuma quien asuma. Larreta, Bullrich, Massa. ¿Alguien duda de que van a hacer lo que van a hacer? ¿Sí? Y es un consenso liberal que abarca ya a todo el espectro político. Hoy alguien va a decir, no, este es mejor que este. ¿Quién se anima a salir a decir hoy, no, pero pará, porque ojo con este, porque este es mejor? Bueno. Entonces, nosotros creemos que hay que avanzar en ese sentido y que hay que avanzar no solamente en el campo sindical, hay que avanzar en el campo político, porque la limitación de lo sindical es clara. ¿Sí? Podemos pelear, pero siempre vamos a ir a la retranca. Esa es la realidad. ¿Sí? Entonces, hay que avanzar en un planteo político porque mientras nosotros salimos a luchar todos los meses contra la inflación, a ver si ganamos 1 punto más, 2 puntos más, 10 puntos más, ¿sí? A la larga seguimos perdiendo porque las riendas de la economía las tienen ellos. La organización del país está en manos de ellos. Entonces, la clase obrera tiene que salir a disputar eso y plantearse realmente un avance hacia la lucha política, un avance en la organización política. ¿Sí? Nosotros estamos pensando en un partido político tipo laborista, digamos, que contenga distintas corrientes, pero que sean corrientes de independencia política. ¿Sí? Que sean corrientes que contengan a la clase obrera, obviamente hay distintas tendencias, pero que tengan independencia política de todo personal político burgués, ¿no? Entonces, un poco, y que tengan una perspectiva de salida a la crisis obrera. ¿Frente a qué? Frente al consenso liberal, ¿sí? O sea, una salida burguesa a la crisis que implique, obviamente, volver a ajustarnos más, degradar nuestras condiciones de vida, es decir, como decía Gonzalo, una vuelta más a la espiral, ¿no? Una vuelta más a la degradación que venimos sufriendo. Entonces, un poco ese era el espíritu. Bueno, esperemos estar lográndolo, nos dirán luego quienes han estado participando, pero un poco las discusiones apuntan a eso, a pensar una salida, ¿sí? Frente al consenso liberal, una salida con una perspectiva obrera, obviamente, nosotros somos socialistas, y creemos que tiene que ser esa salida revolucionaria, pero llamar a romper con todas las variantes burguesas que están en el consenso liberal, se presenten más o menos progresistas, pero que están ya encolumnadas detrás de eso. Y hago una pregunta. ¿Están pensando en realizar este tipo de encuentros en las principales ciudades del país? Nos encantaría, y cualquiera que quiera, nos quedamos en contacto y lo pensamos. Ahora sí, dejo lugar al cierre. Bueno, una cosa que quiero decir al compañero ex Grupo Clarín, digo, en nuestra junta interna, una junta de unidad, ¿no? Donde hay gente que somos parte de la vieja Nusate, en mi caso, compañeros del trotskismo, digo, somos 20 y parecemos 40 peleándonos y todo, y en eso
a veces hay que conseguir algunos puntos de encuentro y coincidencias. Digo, nos atraviesan situaciones de precariedad, de bajos salarios, de falta de carrera, y como dije, me miro al ombligo, hace 33 años de trabajo en el INDEC, para 34 en julio, y soy precarizado. O sea, soy un compañero de una planta transitoria, realizando tareas habituales y permanentes. Digo, unas cosas que lo que no nos tiene que... Primero, tomo lo que decís, usted, el título es la Argentina 2050, me parece que está bien, ahí no comparto lo que decís, digo, no, de acá a 30 años, pero sí hay que ponerse un proyecto que sea aquel que no nos frustre, porque si ustedes toman esta idea de generar una alternativa política a la que están planteando, sean burguesas o del FITU o al FITU, no se pueden poner como al decir, bueno, sí, algo a corto plazo porque es probable que se frustre en el camino. No digo pesimista, sino hay que ser realista. Entonces uno tiene que instalar la alternativa para que realmente eso pueda seducir a un electorado que seguramente está por afuera de lo que está ofreciéndose como una posibilidad para este año, pues es inmediato. La otra cosa me parece a mí, lo que digo, estaba mirando un poco, no soy sociólogo ni estadístico, lamentablemente soy abogado. Entonces, de eso poco, entonces hablaba con mis compañeros sociólogos, digo, bueno, ¿dónde busco el tema de la sindicalización en la Argentina? Me dice, por ahí no lo busqué, Raúl. Si quieren hablar de sindicatos, ver cómo recuperan esa cultura de la solidaridad, ¿no? De clase. Bueno, el planteo es cómo se puede volver a seducir. Digo, no enamorar, puede ser un cliché, ¿no? Volvamos a enamorar, volvamos a la fuente. Todos son grandes intenciones, grandes planteos. En realidad lo que hay que hacer es convencer a los compañeros que la alternativa de la afiliación para recuperar una herramienta que es necesaria para los trabajadores y trabajadoras, que es el sindicato, la agremiación, la posibilidad de entre todos construir o mejorar las condiciones de trabajo y los salarios. Digo, me parece eso como es la que me planteo yo. Hace 30 y pico soy afiliado de ATE. Digo, más de una vez pensé, digo, ¿qué hago? Hoy son 6.000 pesos por mes, 6.000 pesos por mes de descuento, son 6.000 pesos. Digo, no me alcanza para 3 kilos de carne, pero por lo menos algo llevo a la parrilla. Entonces digo, me parece lo importante es eso. Nosotros fuimos muy vapuleados durante la intervención política del INDEC. Quiero decir que nos acompañaron otros sectores y no solo no hubiéramos podido bancarlo, pero quiero plantear como un hito, porque ese mismo año se disolvió la ONCA. La ONCA era la Oficina Nacional de Comercio, ¿no? Y no pasó lo mismo que en el INDEC. El INDEC iba camino a eso. Entonces, digo, a veces, y con muy pocas afiliaciones, porque en ese momento éramos casi 300 cada uno de los sindicatos, después nos mataron. La intervención puso a disposición no solamente los papeles de ingreso, sino de afiliación a otro gremio. Entonces, ahí nos mataron. Y sin embargo, pudimos mantener la afiliación y hoy a cuentagotas, porque la gente descree, se siguen afiliando a nuestro... Llegamos a ser 130, hoy somos 250. Bueno, nada, mantuvimos la afiliación y pudimos empezar a recuperarnos, ¿no? Y en esa idea creo que sí... O sea, te entiendo, compañero. Cuando nos pasó cosas que se murieron 10 compañeros y compañeras en el INDEC, no porque los empujaran por la escalera, ni metieran un tiro, ni una puñalada, simplemente porque ese disciplinamiento a través del desplazamiento, las quitas adicionales, o el dejarte solo en una habitación, sola, a una compañera, la llevó que tuvo una ACV y después se murió. Digo, situaciones las sacamos fuera, como pudimos, y a veces estábamos solos. A veces estamos solos y solas. Entonces digo, es lo que nos toca. Es lo que nos toca y seguramente si eso no hubiera sido posible la defensa, vuelvo a plantear, una defensa en un ATE INDEC que es variopinto, te digo, cuando digo variopinto no porque haya una situación de, no sé cómo decirlo, de extrema lucha o de intento de revolucionario, no, quizás por el otro lado.
Sin embargo, se mantuvo la afiliación y pudimos defender el organismo. No costó, pero hicimos. Y me parece que digo, acá hay 20 y pico de personas que están padeciendo el calor. Y están. Creo que eso puede multiplicar, puede ser una voz que pueda sentarse con aquel compañero o compañera que estaba afiliado y se desafilió o nunca se afilió, decir, bueno, dame la mano. Quizás no para estas elecciones, si hay elecciones este año, para la próxima. Es un camino que podemos hacer y lo hacemos todos y todas, me imagino, cada lugar de militancia. Y la otra, creo que el sindicato es importante. Buscando ese dato, dicen que el 40% de los trabajadores y trabajadoras registrados están sindicalizados. Bueno, si ese es un número importante. Bueno, tratemos de ver cómo lo incrementamos para que en algunos sectores, inclusive hay ramas de actividad o empresas que no tienen afiliados porque no lo dejan. Bueno, el Clarín era claramente una empresa donde no querían las afiliaciones y los compañeros y compañeras, no sé cómo está hoy el tema de la interna, pero sí la acompañamos en su momento, pudieron recuperar su conducción sindical dentro del diario. Así que digo, hay muchas, por suerte, muchos ejemplos de lucha, como dijo recién el perro, la compañera Tandil, exitosas. Siempre nos ponen las perdidosas como una manera de decirnos que por ahí no es el camino. Sí, y además siempre nos plantean, nos desmemorizan, que cada vez que uno arranca o cada vez que una compañera arranca en la intención de organizar para defender el puesto de trabajo o los puestos de trabajo, parece que arranca de cero y nunca arrancamos de cero. Siempre hay una historia atrás. A ver, para cerrar, yo, y después obviamente lo dejo al perro, yo veo una serie de experiencias y vivencias comunes, lo que decía el compañero, que después muchos asentíamos por suerte no es el caso de INDEC, el problema de la desafiliación. Es algo que enfrentamos, que cuesta, sobre todo cuando estamos en la oposición. O sea, evidentemente en ATE-INDEC la situación es otra, porque hay una junta que está en contacto con los compañeros y que responde a pesar de que los compañeros no están discutiendo la paritaria, digamos que hay un montón de cosas que como junta no pueden hacer, es distinto, pero nosotros venimos en ATE con ISET de perder una elección de junta interna por un solo voto, después de un proceso de autoconvocatoria, de lucha salarial, de organización, de reagrupamiento entre varias corrientes internas de oposición a la lista verde y blanca. Y hemos sufrido también muchas veces no solo la desafiliación, sino de compañeros que aparte la desafiliación es de los compañeros críticos, o sea, los que se desafilian, ¿no? Porque al que no le interesa el sindicato nunca se afilió. El que se desafilia desilusionado con un sindicato que no defiende sus intereses. Entonces es el compañero que puede acompañar una experiencia de recuperación. Y hemos dado discusiones, miles de discusiones para que no se desafilien, pero hay un punto en el que parece tan lejos el horizonte y no nos han creído que estábamos un voto, no nos creyeron que estábamos un voto y bueno, habrá que esperar a la próxima. Y lo mismo con las experiencias autoconvocatorias que también, digamos, ha servido para, por lo menos en ATE con ISET, para ligar a un montón de compañeros que estaban fuera de la vida salarial y de la lucha salarial y de la vida sindical, acercarlos, aunque más no sea, a una parte del sindicato, porque en este caso la autoconvocatoria de CONICET era con una parte del sindicato que a su vez peleaba adentro, peleaba en los plenarios de delegados, sacaba paros del sindicato y eso claramente sirvió. Pero después conseguir que esos compañeros, muchos se afiliaron, ojo, pero muchos no y muchos tenían este prejuicio contra el sindicato que no se logró romper. Y eso tampoco nos creyeron, que estábamos a un voto de ganar la junta interna. Pero bueno, habrá que seguir dando esas peleas. Pero me parece que más allá de estas experiencias comunes, me parece muy importante lo que señaló Yanina de poner en discusión el modelo sindical que está detrás
de muchos de estos problemas, también hay un punto en el cual retomo lo que había dicho cuando arranqué en la primera exposición. Hay un punto también en que todas estas limitaciones que encontramos tienen que ver con una limitación de la lucha sindical per se. Me pasó a mí 1000 veces, digamos, en mi muy modesta experiencia como delegado sindical, tampoco yo hablo como si fuera veterano de 200 luchas, pero me ha pasado bastante el encontrarme con compañeros que nos han acompañado, compañeros y compañeras que nos han acompañado en luchas, en reclamos, y que en algún momento se pinchan y se desmovilizan. ¿Y por qué? Y porque, mirá, conseguimos este aumento y 2 meses después te lo licó la inflación. Y hay un punto y yo tengo que seguir laburando. Con ISET tenemos la particularidad de que no tenemos un control directo, pero hay un control indirecto sobre la actividad. Entonces vos podés estar una semana sin hacer nada, organizando, qué sé yo. Ahora llega un punto que tenés que presentar el informe de lo que hiciste durante todo el año y ahí tenés que dar cuenta. Entonces esos compañeros no pueden sostener un nivel de actividad, de activismo permanente y se van desenganchando. Y el problema es que nosotros peleamos el aumento sindical, nosotros organizamos los compañeros, nosotros sostenemos las luchas, pero después allá arriba alguien con una política te mete 10% de inflación, te mete reforma laboral, te mete esto y lo otro, y lo que vos con tanto esfuerzo, lo que todos los laburantes con tanto esfuerzo y tanta lucha conseguimos, por ahí se borra de un plumazo. Entonces, y con esto sí cierro porque ya no nos queda poco tiempo y tiene que hablar el perro. Me parece que hay un punto en el cual la discusión de la política, que los laburantes volvamos a discutir y a intervenir en política. ¿Cómo hacemos para trascender el límite de esa lucha sindical y que lo que nosotros hagamos pueda incidir sobre lo que se toma más arriba? Y Anina mencionaba algo que me parece clave, es algo que estamos pensando y que quizás se pueda, digamos, tomar como algo para futuros encuentros que se puedan organizar. Tenemos que empezar, porque a ver, ¿cuál es nuestro problema? Esto es lo que nosotros estamos pensando como Argentina 2050, que es, para Raúl, un proyecto de transformaciones estructurales de Argentina que no se van a resolver en 2 segundos, pero que hay que empezar, que hay que arrancar ya, porque si no para 2050. Y con transformaciones que pueden tener medidas inmediatas pueden cambiar todo muy rápidamente, aunque no vamos a hacer el paraíso en la tierra. Con lo que nos han dejado de Argentina, digamos, vamos a tardar en arreglar a fondo todo esto, pero se puede transformar muy rápido. Pero nos parece importante que los laburantes volvamos a discutir política, a discutir cómo incidimos en política. Una de esas herramientas puede ser un partido de la clase obrera, porque lo que nos han traído hasta acá son los patrones. Le llamemos, como los compañeros hablan de oligarquía, yo no hablo de oligarquía por razones que no vienen al caso, pero claramente necesitamos sacar de nuestros partidos y de nuestras organizaciones a los que nos han traído hasta acá, sean la burguesía sindical, o sea, estos dirigentes sindicales que en realidad son dueños de empresas metidos en nuestros sindicatos, y a la burguesía que está en partidos que se dicen populares, pero que están conducidos por sectores patronales. Se habló mucho, durante mucho tiempo, del gobierno de los CEO, que Macri, que este gerente acá, que este gerente allá, y Alberto Singenta, el nuevo jefe de asesores del gabinete. Massa y sus amigos Vila, Manzano, Brito, que casualmente Vila y Manzano compran las empresas energéticas a las que el ministro de Economía va a decidir qué subsidios le da y qué subsidios le da, justo la compra cuando gana Massa. No es casualidad. Los laboratorios amigos de Ginés. Hoy estuvimos hablando de que en la Argentina podríamos haber tenido una vacuna que hoy se podría estar exportando, como Cuba está exportando la vacuna Abdala, porque había recursos humanos para formar eso y la plata no apareció. Pero la plata sí estaba
para importar las vacunas de los amigos de Ginés. Vacunas que se producían acá, se mandaban a México, en México las metían en un frasquito y las volvían a traer para acá. El problema es que sean K o sean M, al frente de esos partidos está la burguesía. Entonces tenemos que recuperar una discusión política de los trabajadores y tenemos que armar un partido donde seamos los trabajadores con nuestras diferencias. Como decía el perro, vamos a tener 1000 diferencias, vamos a discutir 1000 cosas, pero busquemos una forma de discutirlas y de avanzar. Yo he participado de miles de encuentros sindicales de la izquierda, encuentro del sindicalismo no sé qué, encuentro del sindicalismo clasista de allá. Y el problema que tenían esos encuentros es que en general lo que se discutía ya estaba charlado de antemano en una mesa de 4 o 5. Esto, aunque seamos 20, es mucho más genuino, porque estamos hablando libremente de nuestros problemas y quizás una propuesta para pensarla, y después lo charlaremos con Raúl, con el perro y con todos los compañeros que se quieran sumar, es replicar esto, y si se puede en mayor escala, para empezar a discutir política y empezar a pensar un partido que sea de los trabajadores, sin patrones, sin burguesía, para empezar a ver cómo recuperamos nuestra nación y cómo recuperamos el Estado argentino y cómo ponemos en marcha las transformaciones que necesitamos. Perdón que me extendí, perro, te dejo cerrar. Yo, cortito, sí, coincido en esto de empezar a discutir la política por los trabajadores. Creo que las elecciones no hay que ponerlas como el tema principal, sino la recuperación de la confianza de nuestros compañeros que por distintas razones, lo han ido diciendo acá los compañeros, la han ido perdiendo. Yo creo que hay experiencias como la que tiene Gonzalo, que después de las autoconvocatorias ha perdido por uno, ha perdido. Nosotros en los años 90, allá en Jujuy, también, nosotros municipales, a nosotros nos decían los roñosos, nos decían los vagos, los borrachos, y con eso se planteaba que no podíamos estar con los profesionales, por ejemplo, reunidos en un frente ni nada, nos dividían de arriba. Hasta que la necesidad llegó a niveles como pintaba el compañero allá atrás, que venían y decían, no, nosotros vamos a salir, lo vamos a acompañar, no vamos a salir como sindicato, pero los compañeros van a acompañar. Y entonces en las marchas de los municipales se llenaba de profesionales, por ejemplo. Y tan es así que para que ingresen a una multisectorial que habíamos propuesto nosotros, un amigo profesional me llevó a mí a una asamblea de médicos y tenía que convencer para que el colegio médico integre esa multisectorial. Por supuesto que fue toda una discusión, ¿ha visto? Desde lo clasista, que te cuestionaban el tema de la clase, te cuestionaban la vincha. Nosotros nos distinguíamos con vincha por un tema realmente simbólico y de los pueblos originarios. Nos distinguíamos con vincha. Y nos discutían eso, nos discutían combativo. Y bueno, pero así integraron y así pasaron 4 gobiernos que cayeron con la lucha de todos esos sectores. Lo que nos faltó es hablar de política, es discutir la política y animarnos a coronar esas caídas de gobernadores con algún representante nuestro. Pero ha sido discutir la política desde la calle. Nosotros le marcábamos las agendas a estos tipos desde las calles. Y aquí viene lo de las autoconvocatorias. Por supuesto que había sindicalistas
que pertenecían a un sindicato nacional como el de salud, y que tenían al burócrata que le decía, ojo, si salís con el perro Santillán, te matamos. ¿Y qué pasaba? Nosotros empezamos a trabajarle las autos convocatorias a ese sindicato. Y salían en masa porque la necesidad, como hoy, existía. A nuestro sueldo se lo comía la inflación, no nos pagaban miseria, como decía el compañero. Y entonces, a partir de que las autoconvocatorias de los enfermeros era cada vez más grande, el burócrata o la burócrata tuvo que salir por detrás de los trabajadores a ponerse al frente. Bueno, eso te quería decir con la autoconvocatoria. Realmente nosotros pudimos discutirle la política y nos faltó lo que decía ella, formar un partido de nosotros y coronar con un trabajador a lo mejor siendo gobernador. Pero bueno, son experiencias que uno va teniendo. Por eso digo, a lo mejor no sea para hoy, vamos buscando la cuestión de animar nuevamente a los compañeros, vamos viendo las situaciones que se nos presentan y nos volvamos a juntar, y la unidad es un concepto revolucionario. Bien. Bueno. Gracias a todos por venir. Nos comprometemos a organizar próximamente algún otro encuentro, algo para seguirla, y los invitamos a ir a la charla de cierre a 50 años del golpe en Chile, ¿sí? Un homenaje al gobierno de Allende.